Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveitem! Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. En el episodio de hoy vamos a conversar con Horacio Cherniavsky, de Equipo de Arquitectura, cuya obra se caracteriza como primitiva y esencial. Yo soy Mateus Anastácio. Y yo soy Erika Faria. Gracias por aceitar esta charla. Gracias por aceptar nuestro convite. Gostaríamos de, entonces, ya hecho la breve introducción, gostaríamos de empezar con las propias palabras de ustedes, que en el website dice: nuestra visión de la arquitectura es primitiva y esencial. Primitiva por su relación conceptual al origen de la arquitectura y esencial para evadir las relaciones con lo innecesario. Trabajamos con materia, la transformamos y la disponemos de distintas maneras para crear espacios. Tratamos a la luz como material que intensifica y da forma no solo al espacio, sino a los materiales que lo crían. Entendemos a la orden como generador de los proyectos, partiendo de la organización como inicio del proceso. Así, la planta y el corte mantienen una lógica legible, cual partitura para músicos. Entonces, gostaríamos de escuchar un poco sobre usted, sobre la equipo, sobre el escritorio, cómo son sus procesos, principalmente cómo empezaron a trabajar, a interesarse por la arquitectura y cómo fue la decisión de seguir esta carrera y principalmente qué les modeló en el ejercicio de la profesión para construir proyectos de una arquitectura primitiva y esencial. Bueno, es interesante que cada persona elige un camino a la hora de decidir qué estudiar o en qué especializarse al terminar el colegio. O sea, es una edad de 17, 18 años más o menos, en donde uno tiene que tomar la decisión de básicamente elegir qué va a ser el resto de su vida. A una edad temprana, a los 18, creo yo que es bastante temprano como para decidir. Entonces, bueno, uno a veces se equivoca o, bueno, uno a veces elige bien. Yo particularmente tuve la fortuna de poder escoger entre dos formas de expresión que son distintas pero complementarias, la arquitectura y la música. Desde chico pensé en ser músico hasta que me empecé a interesar en la arquitectura. Si bien la arquitectura como disciplina no la entendía, obviamente, hasta mucho después en mi carrera, siempre me interesaron los espacios, los materiales, la construcción. Me acuerdo que mis padres tenían como revistas de arquitecturas y libros de arquitecturas en el living, y yo ojeaba y me parecía y me generaba un interés muy, muy potente. Entonces, entre esas dos vertientes, conversando con mis padres, fue como casi una decisión aleatoria, ¿no? Como muchas cosas en la vida, y decidí empezar a estudiar arquitectura. Tuve suerte en que eso se fue como reforzando y empezó a generar más interés, y ese interés empezó a generar obviamente más conocimiento, y así fui como convenciéndome de que había tomado la decisión correcta. En ese proceso de estudiar arquitectura es que me encuentro con Viviana Pozzoli, que era mi compañera en ese entonces, mi compañera de la universidad. Y bueno, empezamos a desarrollar una relación amistosa. Después
una relación amorosa y después una relación profesional. Empezamos a salir en el 2011, así que hace 14 años que estamos juntos prácticamente. Y en el 2016 o 17, después de haber trabajado en algunos estudios acá en Asunción, decidimos abrir el equipo de arquitectura juntos. Nosotros ya teníamos una relación profesional y teníamos un acuerdo legal antes de habernos casado. O sea, nosotros nos casamos en el 2022, hace 3 años. Así que fue como un suceso que, bueno, fue construyendo tanto nuestra relación como el equipo de arquitectura. Y bueno, entonces, desde el 2016-2017 que decidimos abrir el equipo de arquitectura, que obviamente fuimos incluyendo también a otros amigos y colaboradores. Roque Fanego, que también es un gran amigo desde el 2010 más o menos, sigue participando con nosotros en concursos, en proyectos grandes. Entonces, él es nuestro socio en algunos proyectos, y por otro lado tenemos a el resto del equipo que son personas de otras edades y que obviamente tienen mucho interés en colaborar y construir juntos todos los pensamientos que plasmamos en los proyectos. Básicamente eso es como un resumen muy, muy rápido. Obviamente somos un estudio relativamente nuevo y bueno, creo que de alguna manera eso resume la historia breve del equipo. Sí, muy bueno. Bueno, felicitaciones por el casamiento, por la parcería que se hace desde el profesional y también en la vida personal. Y usando el gancho que ustedes dicen de toda la equipo, ustedes hablan en nombre de un equipo grande, y el propio nombre, equipo de arquitectura, me parece que remite a una visión colectivizada del trabajo de arquitectura, ¿cierto? Y en el sitio web de ustedes dejan registrados todos los ex colaboradores también. ¿Ustedes ven que hacer arquitectónico como un acto colectivo, colaborativo? ¿Puedes explicar un poco sobre la filosofía del estudio? Claro. Bueno, grande el equipo, ahora mismo somos 6. Nunca fuimos más de 8 o 9, si mal no recuerdo, pero es un tamaño que a nosotros nos acomoda y es un tamaño de un estudio que, bueno, finalmente entre todos pensamos básicamente todas las partes y componentes de un proyecto. Y refiriendo un poco a lo que es el equipo y entendiendo la arquitectura como un acto colectivo, desde el momento en el que entendemos que el aprendizaje, el estudio de la arquitectura y la práctica se llevan a cabo gracias a otros seres humanos que se involucraron y participan en el desarrollo del oficio, caemos en la cuenta de que ningún acto nace de la generación espontánea, no existe la generación espontánea en absolutamente nada. Cada ladrillo que se coloca, cada madera que se corta, cada material que se traslada a una obra, conlleva la colaboración de un grupo de personas. Nosotros dependemos y trabajamos en base a esa línea de tiempo, que es como una acumulación de conocimiento y desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías. Entonces, esa figura del arquitecto estrella, genio y solitario hoy queda obsoleta. Como decía Paul Valéry, que bueno, me interesa mucho lo que escribe, dice en otro idioma, voy a traducir, dice, no hay nada más original que aquel que se alimenta de otros, pero los debe digerir. El león se construye asimilando el cordero. Y así somos todos los seres humanos. Al final nosotros somos parte de todo, de lo que comemos, de lo que escuchamos, de lo que aprendemos, de lo que hacemos. Entonces, también me gusta mencionar a Álvaro Puntoni, un coterráneo de ustedes, de quien escuché en una entrevista que mencionaba que la arquitectura es la historia de la continuidad. Entonces, uno se posiciona dentro de esa continuidad y entiende que somos todos partes de un proceso, básicamente. Entonces, en el estudio preferimos que las decisiones se conversen, ¿no?, entre todos y lleguemos a conclusiones racionales de por qué conviene hacer una cosa y no otra. Creemos que estos procesos enriquecen mucho el resultado y también
Me acuerdo de una entrevista que leí de RCR, un estudio que también nos genera bastante interés, que son tres socios, Ramón, Carmen y Rafael, y decían que si los tres concuerdan o están de acuerdo en realizar una idea, no puede ser tan mala. Entonces, digamos, de cierta manera, creemos en esos procesos colaborativos, ¿no? Y mirando un poco desde afuera y haciendo una crítica a nuestra profesión, creo que la posición del, entre comillas, maestro, sabio, todopoderoso, terminó contaminando mucho la percepción de nuestro verdadero rol en la sociedad y de lo que realmente significa ser un arquitecto o una arquitecta hoy. Muy bueno, de total acuerdo y mucho feliz con estarmos sintonizados. En su sitio web hay una sección sobre el equipo que dice lo siguiente: no buscamos consolidar un legado, lenguaje que nos caracterice. Al contrario, nos mantenemos en la búsqueda constante de nuevos resultados con productos de diferentes preguntas. Nos atraen la sinceridad material con ética del proyecto. Dice que el plan y la sección son con una partitura. ¿Cómo es el proyecto de componer un proyecto? ¿Hay una margen de error, imposibilitación, estructura y el terreno? ¿Cómo es equilibrar la instrucción y la técnica? La intuición. Bueno, creo que ¿cómo es el proceso de componer un proyecto? Si hay espacio para error, improvisación, escucha del entorno, esto. Sí, la intuición se basa siempre en la experiencia. Mientras uno adquiere experiencia, esa intuición se va agudizando y nos permite tomar decisiones que se alimentan de los aprendizajes del pasado. La improvisación, por otro lado, forma parte de la naturaleza de la propia vida. Vivir es improvisar todos los días. O sea, nadie nace sabiendo cómo vivir. Aprendemos durante el proceso. Todos los días tenemos que improvisar en resolver problemas. Y resolver problemas significa hacer arquitectura o hacer un proyecto. Cuando uno hace un proyecto nace de resolver problemas, ¿no? Cuando viene un cliente o cuando tenemos que hacer, siempre es necesito una casa para tal cosa, necesito una oficina, necesito crear un proyecto de X. Siempre nace de un problema que nosotros tenemos que resolver. Resolver, obviamente, dentro de un límite de posibilidades, de recursos económicas, del propio terreno, del clima, etcétera, etcétera, las tecnologías disponibles. O sea, hay un montón de cosas que están dentro de eso, ¿no? Entonces, el acto de proyectar es al mismo tiempo una improvisación basada, obviamente, en la intuición y en la experiencia, como el jazz. A nosotros nos gusta mucho escuchar y estudiar el jazz acá en la oficina, y nos gusta cómo dentro de una base compositiva existe una estructura que permite la libertad de la improvisación. Pero esa improvisación se basa en muchos años de estudio, de práctica, y parafraseando al gran Bill Evans, que es uno de mis compositores preferidos de jazz, decía, to improvise you need to forget. Para improvisar uno tiene que olvidar, refiriéndose a que todo el proceso intelectual de adquisición del conocimiento se manifiesta de manera natural a la hora de improvisar o de tocar de manera libre. Entonces creo que eso resume un poco lo que significa nosotros. Entendemos que esos límites, entre comillas límites, nos dan esas reglas del juego y dentro de esa estructura podemos probar cosas. Probar, podemos llamarle a improvisar o tocar. Sí, muy bueno. Entonces nosotros hablamos un poco de la historia, de quién son ustedes, un poco de la filosofía del escritorio. Creo que ahora lo olvidamos un poco sobre la ética, ¿no? Cómo aplicar la filosofía con las condicionantes materiales, financieras, sociales, en fin.
Ahora entonces queremos hablar un poco más específicamente de la materia, de los espacios construidos, de los espacios no construidos también, que ya sabemos que la arquitectura que más importa no es la pared ni el techo, pero el espacio vacío de entre ellos. Como ustedes hicieron entonces, algunas de las obras que nos encantó mucho, las oficinas del IBM y la caja de tierra, ustedes exploran el uso de la luz como un material y ustedes mismos dicen en el website esto, y también de los materiales brutos y vistos, como el hormigón, el ladrillo, el tapial y mucho uso de materiales no industriales también, como en el Centro Infantil en Villeta, Paraguay. Y bueno, quería saber por qué optan por estos materiales y sistemas, cómo reflejan los materiales la ética o estética también del escritorio, y también en un poquito allá, la estética latinoamericana a través de las selecciones. Bueno, esos materiales y esos sistemas constructivos representan de alguna manera el conocimiento de nuestra mano de obra, la disponibilidad material de los recursos. La ética y la estética están obviamente absolutamente relacionadas en arquitectura, pero cuestiono igual el hecho de ponernos en una plataforma moral por construir de una u otra forma, ¿no? Creo que eso es una falacia. El acto de construir necesariamente implica destruir. Esa es la paradoja de nuestro habitar. Entendemos que todos los materiales provienen de previas destrucciones, entonces ninguno está libre del pecado, entre comillas, de la contaminación. Y creo que hay mucho más que el mero acto de construir. Si queremos ser fundamentalistas, deberíamos pensar cómo nos movemos dentro de la ciudad, qué comemos, que eso significa un montón, cómo consumimos y entender que no estamos libres de una importante huella de carbono. Por eso la sostenibilidad para nosotros representa un eslogan vacío comercial para catalogar una imagen y no realmente una esencia. Por ejemplo, si usar tierra implica una menor huella de carbono, es porque la disponibilidad de ese material está ahí al lado, ¿no? Y conlleva un esfuerzo energético mucho menor que traer materiales de China, por ejemplo. Sí. Pero hay una lógica en esa decisión. Cuando vemos las viviendas de tierra de Camerún, de los Musgum, o las ciudades de tierra que construyen en Marruecos, no entendemos que haya sido por una moda, una tendencia. Es por un proceso racional de disponibilidad material que a su vez tiene una implicancia térmica y responde perfectamente al clima. Entonces, más o menos es un proceso lógico, racional, el de optar por los recursos disponibles, ¿no? Esos recursos disponibles, por lo general, también implican un menor costo que materiales importados con otras tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros decidimos construir con tierra o usar el ladrillo o usar la madera local, es porque esos son los recursos que primeramente tenemos disponibles y segundo, representan y manifiestan el territorio que habitamos. Entonces, eso contiene mucha información que para nosotros es importante transmitir dentro de la experiencia fenomenológica de un espacio. Por eso la luz también, ¿no? La luz de alguna manera varía en todas las partes o sea, la luz representa perfectamente el lugar donde uno implanta una obra, ¿no? La inclinación del sol, las estaciones, etcétera. Eso también forma parte de uno de los elementos que componen a la experiencia arquitectónica. Y esa luz combinada con la materia disponible son las que construyen esa experiencia que tratamos de articular en los proyectos. También la naturaleza. La naturaleza creemos que es un aliado fundamental dentro de lo que es de lo que son nuestros proyectos y de lo que es la experiencia de habitar un espacio. La naturaleza representa también y manifiesta las particularidades de un sitio. Entonces, la naturaleza, la luz y los materiales básicamente son los ingredientes
que construyen ese espacio, que es arquitectura al fondo, en el final. Sí, bueno, entonces, ya que habló sobre los modos de habitar, los materiales respecto a la naturaleza también, nuestra próxima pregunta entonces es sobre justamente el ambiental y natural. Como modos de habitar y la escala humana, hay un cuidado evidente que ustedes tienen en la forma en que los espacios que proyectan dialogan con el cuerpo. Muchas de las fotos que tienen en su website, las personas están como en simbiose con el predio, con la edificación y también con el cotidiano de las personas, con el entorno, como el caso de la casa intermedia, que es una casa jardín, por así, que tiene un espacio interno que es externo con la entrada de la luz. Entonces eso se queda muy claro. Y la casa se divide con dos enormes árboles en el medio y un jardín central que se confunde con la casa. No se sabe si está dentro o fuera, y eso me pareció sensacional. ¿Qué los guía en el diseño del espacio habitable? ¿Qué tipo de vida, de cuerpo y tiempo imaginan al proyectar? Bueno, ese tema de lo interior y lo exterior y la relación con la naturaleza es algo recurrente en nuestros proyectos y es algo que seguimos trabajando y seguimos explorando diversas aplicaciones de ese mismo concepto con ciertas variaciones. De alguna manera, el diluir los límites es casi un enunciado moderno, ¿no? Con el uso del vidrio y nuevas tecnologías permitimos diluir lo que son los límites interior-exterior. Pero a nosotros nos interesa más el borrar el interior y el exterior, que de alguna manera es volver al espacio intermedio como espacio, digamos, característico de la arquitectura paraguaya y de una arquitectura tropical y subtropical que responde al clima de cierta manera. Entonces, exploramos justamente la inclusión de la naturaleza dentro de un espacio cerrado, exploramos las posibilidades de transformar un espacio cerrado en absolutamente abierto y así vamos como entendiendo qué funciona mejor dentro de un proyecto, y también esa relación con la naturaleza es algo totalmente primitivo. Volviendo a lo que decías de lo primitivo y esencial, ¿no? Desde el momento en el que empezamos a construir como seres humanos, la propia construcción implicaba una transformación de la materia. Entonces, en esa transformación hay un vínculo con lo natural. No solamente una cuestión visual, sino es una cuestión táctil, es una cuestión técnica, tecnológica. Entonces también tiene que ver con una cuestión psicológica, el hecho de estar en contacto con la naturaleza y al mismo tiempo no sentirte dentro o fuera de un espacio. Creo que tiene ciertos beneficios en lo que es el confort, ¿no? Mismo acá en la oficina tenemos un árbol dentro de la oficina, pero nosotros podemos abrir todo eso y básicamente tenemos un patio dentro. Y bueno, hay veces en donde no entendemos si estamos dentro o fuera, y no importa, ¿no? O sea, uno se siente que está justamente en constante contacto con la naturaleza. Eso es lo que a nosotros nos parece que tiene un valor y es algo que decidimos mantener y explorar de diferentes formas en los proyectos que estamos haciendo ahora. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, entonces, ahora hablando un poco de historia, de hacer historia también, que ustedes son un escritorio joven, pero con muchos proyectos de peso y también participan de algunos concursos. Entonces, como ustedes mismos dicen, tenemos una responsabilidad con nuestra profesión, con nuestro ejercicio. Y bueno, ustedes en concurso hacen arquitectura en otras escalas también, incluso hablando de paisaje y urbanismo. Tiene proyectos interesantes de conjuntos habitacionales, también de escuela de música y un espacio de memoria muy importante en el concurso
Icuá Boyanos, ¿no? Todo en hormigón bruto con muro de gaviones. Bueno, quería que hablase un poco cómo ustedes ven estos proyectos más grandes y la importancia de estar haciendo proyectos de arquitectura para concursos tan importantes como este que ya hablé antes de la oficina del BDM. Y estos proyectos acaban teniendo relevancia histórica, ¿no? Y quehacer arquitectónico en su conjunto que marca la historia de nuestros países, ¿no? Y entonces, ¿cómo la equipo entre estos mundos artesanal, industrial, y proyectos habitacionales y proyectos de paisaje, urbanismo, cómo ven el impacto de la forma en que organizan la obra y el diseño? Sí, en la oficina nos enfocamos tanto en encargos privados como en concursos. Lamentablemente, en Paraguay no se realizan muchos concursos en comparación a otros países que sí tienen una cultura mucho más consolidada de concursos públicos. Y cuando digo concursos, por lo general me refiero a concursos públicos, ¿no? Un concurso privado, por lo general, selecciona a 3, 4, 5, 6 oficinas y esas oficinas reciben una remuneración por hacer el concurso. Concursos públicos acá en Paraguay por lo general son a riesgo y bueno, el ganador, el proyecto ganador se termina construyendo. Para nosotros los concursos son oportunidades de proyectar algo que normalmente no llegaría a nuestra oficina como un encargo. Al ser una oficina nueva, joven, es muy difícil recibir encargos de una escala urbana o de una escala mayor a la de un encargo privado, ¿no? Entonces, creemos que son oportunidades de generar un proyecto en otra escala que trabaje con lo público. Eso es muy importante también, entendiendo que en Paraguay lo público y la arquitectura que dialoga y trabaja la esfera pública está ausente básicamente. Y eso es algo que creo yo que tiene que cambiar, porque finalmente la arquitectura acá es mayoritariamente privada. Entonces, reflexionando un poco sobre eso, uno se cuestiona, ¿para quién trabajamos? ¿Quiénes son los que se benefician de la arquitectura? Y obviamente lo ideal es que justamente ese impacto sea colectivo, sea público, sea de todos. Para que eso suceda, bueno, los proyectos tienen que ser de cierta escala y obviamente tienen que tener el carácter social y público ya incluidos dentro de lo que es el programa. Entonces, desde que empezamos la oficina, obviamente por un flujo de trabajo, nos involucramos mucho en concursos. De cierta manera, eso era también algo que nos permitía tener trabajo nuevo, ¿no? Y empezar a crecer como equipo. Y por otro lado, los concursos también nos permiten trabajar en proyectos que nunca hicimos. Y eso nos interesa a nosotros, no especializarnos en hacer un tipo de programa o un tipo de arquitectura o un tipo de escala, sino justamente ampliar y diversificar en todas las ramas de lo que entendemos como arquitectura, tanto desde lo privado como lo público. Y eso a la misma vez nos permitió que proyectos que presentamos a concursos se terminen construyendo. Hemos ganado y hemos perdido, y de los proyectos que ganamos en concursos, ni la mitad se terminaron construyendo. Entonces, hay todo un universo ahí en lo que significan los concursos, pero creo que como mensaje a los estudiantes que están pensando en abrir su estudio o que están trabajando en conjunto, es importante involucrarse y participar en estos procesos. Por un lado, porque permiten un cierto ejercicio del proyecto, que es muy importante. Para mí, el ejercicio del proyecto es como cualquier otro ejercicio físico. Si uno se va al gimnasio una sola vez, no va a haber resultados. Si uno se va al gimnasio un año, va a haber resultados. Y si uno se va al gimnasio 10 años, van a ser muy distintos los resultados. Pasa lo mismo con el ejercicio intelectual. Si uno
todos los días está en ese ejercicio, el progreso es obviamente evidente con el paso del tiempo. Entonces, creemos que los concursos de alguna manera son esos campos exploratorios también para tener conversaciones con otros y empezar a entrenar el pensamiento. Bueno, entonces los concursos tienen es una relación de gana-gana que puede practicar otras escalas, otros proyectos que comúnmente no se trabaja y también una aproximación, un compromiso con la arquitectura social, pública y también con en relación a esto. Bueno, esto es perfecto para nuestra próxima pregunta, que es referente a la historia del Paraguay, sobre todo. Como dice usted, el Paraguay no tiene muchos concursos y la arquitectura es mayoritariamente privada. Hay poca arquitectura pública. Y Paraguay, como muchos países latinoamericanos, pasó por periodos de fuerte represión, desigualdad, con la dictadura de Stroessner y en fin. Todo ese proceso que nosotros acá en Brasil también conocemos, infelizmente. Y el país, Paraguay, como la mayoría de los países latinoamericanos, vive algunas contradicciones urbanas, ¿no? Crecimiento informal, desigualdad, del acceso a la tierra, especulación, avance del latifundio y otros más. Y para ustedes, ¿cómo este proceso histórico se reflejó en la arquitectura paraguaya? ¿Qué cambió? ¿Qué condicionantes generó? ¿Cómo se ven ustedes en este contexto como pensadores del espacio? Bueno, es amplia y compleja la pregunta. Voy a tratar de sintetizar y resumir brevemente que, bueno, es cierto que la dictadura de Stroessner fue del 54 al 89 y representa no solamente la dictadura más larga de Sudamérica, sino una de las dictaduras más largas de todo el siglo XX. Sin mencionar que esa dictadura, si bien termina en el 89, sigue permeando en la estructura política hasta hoy en Paraguay. Entonces, hoy tenemos a los hijos y los nietos de toda esa claque política que sigue en el poder y de alguna manera seguimos padeciendo de los mismos vicios de ese sistema político. Eso se refleja en lo que es la arquitectura, eso se refleja en lo que es la construcción actual de nuestras ciudades en el país. Si bien Paraguay tiene 7 millones de habitantes aproximadamente hoy, lo cual representa que socialmente es un país muy pequeño en cantidad de personas, es básicamente el equivalente a la ciudad de Santiago de Chile, por ejemplo. Entonces, son distintos los procesos, es una comunidad más chica, pero volviendo al punto anterior, esto se refleja en la poca voluntad del bien común, ¿no? Es toda este linaje político representa un modo de ejercer el poder que se aleja del bien común, que se aleja de ese valor social público, ¿no? Entonces, hay pocos espacios públicos de calidad, hay poco interés por justamente generar un espacio urbano digno, los procesos son corruptos y bueno, y así se termina en justamente una ciudad que se construye en base a lo privado. Uno acá se maneja de un espacio privado a otro. No se desarrolla la vida social en el espacio público, a diferencia de ciudades que para nosotros sí son ejemplos. Entonces, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, obviamente. Eso requiere de un compromiso colectivo, técnico, profesional, que, bueno, tiene que generar masa crítica para realmente ejercer ese cambio. Y de cierta manera eso es también un punto que yo veo que, bueno, tiene que cambiar en el futuro, que es el enfoque de esta arquitectura que
obviamente la arquitectura históricamente estuvo a merced del poder económico, del poder religioso, del poder político, pero hoy eso está cambiando y hoy estamos viendo que la arquitectura de cierta manera está permeando y se está ampliando a otros estratos sociales y que existe hoy en día algo que podemos denominar como una arquitectura, entre comillas, accesible, porque accesible también es relativo, ¿no? Accesible para quién. Pero se está transformando el concepto de que históricamente o anteriormente la arquitectura, si era algo particular de un grupo económico, político o religioso, hoy eso ya puede ser accesible y ya puede ser un bien común. Entonces creo que eso es algo muy positivo y es algo en lo que tenemos que hacer más hincapié acá en nuestro país. Bueno, ustedes habló en comienzo de la charla también referente a la visión que la modernidad construyó de nuestra carrera, como el arquitecto genio, el creador, y ahora entonces hablando también de esta herencia que tenemos tanto del modernismo gringo, por así decirlo, como también de la historia de la América Latina que nos condicionó a un sistema económico como venimos hoy. Y a partir de esto, entonces, una de las preguntas más importantes de esta disciplina, que es la disciplina de arquitectura latinoamericana, es que ustedes entienden que hay una arquitectura latinoamericana o un regionalismo crítico o entonces un latinoamericanismo, porque muchos teóricos hablan de regionalismo crítico para definir prácticas arquitectónicas que responden a los contextos locales, pero muchas veces caemos en folclore, en imaginarios distorcidos de nuestra propia historia. Y bueno, la pregunta, ¿ustedes se identifican con esta idea de regionalismo crítico o latinoamericanismo? ¿Creen que hay una identidad arquitectónica latinoamericana en construcción que contribuye ustedes como equipo y también toda la arquitectura paraguaya con su propia voz en este paisaje? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con el regionalismo crítico de Ken Frampton es también debatible y hay muchas vertientes de eso, ¿no? William Curtis también habla de un regionalismo auténtico y, bueno, cada teórico va a definir de una manera distinta las formas contemporáneas de resolver la arquitectura dentro de esa herencia moderna con respecto al clima. Finalmente eso es, ¿no? Y yo creo que como arquitectura latinoamericana es muy difícil de generalizar. Creo que lo que se está haciendo en Argentina hoy es absolutamente distinto de lo que se está haciendo en Brasil, por ejemplo. Es distinto de lo que se está haciendo en Chile, lo que se está haciendo en Paraguay es distinto. O sea, yo creo que la arquitectura depende de muchos factores. Depende del clima, y el clima no es el mismo en Paraguay que en Chile o en Argentina o en Brasil, y dentro de Brasil otra vez es distinto en el norte que en el sur, en el este que en el oeste. Entonces, para mí generalizar es complicado, porque uno está tentado a caer en ciertos errores, pero creo que vale la pena destacar que lo importante no es agarrar y encerrarse dentro de estas nomenclaturas, dentro de estos estilos o clasificaciones. Lo importante es tener un pensamiento crítico, que es algo que se entrena todos los días, y el preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. Dentro de esa lógica, uno le va a dar más sentido a las elecciones y es algo que intentamos de practicar. A veces tomamos decisiones que tienen menos sentido, pero dentro de ese ejercicio uno va encontrando ciertas lógicas que van mucho más allá de todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, la elección material, la elección de un recurso material o social tiene que ver con esa disponibilidad de ese recurso en ese determinado tiempo con respecto a ese clima, con respecto a una realidad socioeconómica, política. O sea, hay como muchas capas y muchos estratos
que la arquitectura se inserta dentro de eso y resuelve un problema dentro de eso. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? ¿Qué decisiones son más lógicas o racionales que otras? Todo eso es un proceso de análisis que bueno, depende de cada estudio, de cada oficina, de cada persona. Entonces, es complejo decir la arquitectura latinoamericana, porque también creo yo que hay ciertas similitudes en, de repente, lo que se hace en Paraguay con lo que se está haciendo en el sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? En Vietnam, en Tailandia, y eso tiene que ver con una realidad climática, socioeconómica, política, etcétera. Entonces, van a haber similitudes, eso está muy bien, y está mucho mejor si tienen y si responden a todas estas condicionantes que estoy mencionando. Entonces, para nosotros el proceso de proyecto tiende o intenta ser lo más racional posible, lo más racional. Siempre nos cuestionamos e intentamos de responder de una manera racional y lógica. A veces no es tan lógica, a veces no es tan racional, obviamente, pero tratamos de que los filtros sean lo suficientemente rígidos como para que lo que hacemos tenga sentido, en todas las capas y esferas en las que se resuelve un proyecto. Muy bien, entonces Horacio, creo que lo que habló es que tenemos que tener un compromiso serio con la arquitectura como un todo. Si estoy acá en Brasil, si está en Paraguay o en el sudeste asiático, tenemos que reflexionar sobre todas las condicionantes sociales, ambientales. Bueno, mucho gusto verlo. Entonces estamos encaminando para cerrar, ¿no? Y bueno, quería entonces entender ahora pedirte, claro, ya he dado una mensaje para nosotros estudiantes, pero una provocación que tiene, que recomiendan a nosotros que estamos estudiando arquitectura y urbanismo, que piensa ser importante para pensadores del espacio de nuestra América Latina, buscar responder cuáles son los problemas, las preguntas, sobre todo, ¿no? No espero que nos dé respuestas, sino algo que pensar junto con ustedes que ya están actuando, que nosotros, ¿qué dice? ¿Qué mensaje tiene a nosotros para provocarnos? Bueno, Mateo, quiero que entiendas que nosotros también somos estudiantes de arquitectura todavía. Claro. Y no es que uno está dentro de la universidad y ahí es estudiante y cuando termina la universidad ya es arquitecto. En realidad es un proceso continuo, eterno. O sea, uno tiene que entender que el aprendizaje y el crecimiento tiene que ser progresivo y es hasta el último día de nuestras vidas. Nosotros todos los días intentamos justamente de seguir aprendiendo, de seguir leyendo, de seguir conversando, de seguir creciendo dentro de lo que es el entendimiento de lo que es la arquitectura y a la misma vez de todo lo otro que nutre a la arquitectura. Porque si bien la arquitectura es una disciplina, yo creo que todo el resto de lo que a nosotros nos interesa, de alguna manera, nutre y contribuye a lo que hacemos dentro de la arquitectura. Por eso es muy importante, cada uno tiene un interés distinto. A algunos les gusta la música, a otros la literatura, o ambas cosas, o el cine, o los deportes, lo que sea. El arte, todo termina construyendo y alimentando eso que somos nosotros, que después se manifiesta y se traduce en arquitectura, ¿no? Entonces, si hay un mensaje, es que todos los días uno tenga la emoción y tenga la convicción y hasta en algunos momentos la felicidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y entender que esto es un lujo, ¿no? El poder elegir hacer lo que a uno le gusta. La pasión es algo que no se puede realmente explicar, es algo que nace, ¿no? Es un sentimiento que uno tiene, y si a uno le apasiona algo, por ejemplo, la arquitectura, la música, lo que sea, eso va a permitir que nosotros sigamos creciendo y que sigamos mejorando
para obviamente hacer lo que hacemos en arquitectura. Entonces, nada, es eso, ¿no? Es una sed ilimitada de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de sentirse obviamente como contento de tener la posibilidad de hacer algo que realmente nos gusta. Gracias, Horacio. Fue muy bueno escucharlo. Fue como una clase para nosotros. Gostaria de le agradecer en nombre de todo el curso de arquitectura de la UNILA. Ustedes son realmente una referencia para todos nosotros. Incluso, claro, la profe eligió el escritorio de ustedes porque nosotros nos inspiramos en tu trabajo como de tu equipo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, por la charla. Esto Por favor. entonces... Fue un gusto realmente y gracias Mateus y Erika por la invitación y bueno, para nosotros es siempre interesante conversar y seguir aprendiendo. Muchas gracias, Horacio. Bueno, esto entonces fue el episodio del podcast Arquitectura Latinoamericana, la disciplina de la carrera de arquitectura de la UNILA. Agradezco mucho, Horacio, Erika y a todos que están ouvindo. Sí, gracias por las palabras. Insisto, yo gosto mucho de tu trabalho e como mi colega falou, é um trabalho muito importante que inspira mi arte. Eu gosto muito de seu trabalho. Esta entrevista foi gravada em julho de 2025 por mim, Mateus Anastácio, e por Erika Faria, bajo la orientación de la profesora Andrea Moasabi, como trabajo final de la asignatura Arquitecturas Latinoamericanas, de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Agradecemos a Horacio Cherniavsky por concedernos esta charla.